Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero que nos permite conocer la cantidad de ingresos que obtuvo la empresa en un periodo de tiempo, así como los gastos y los costos en los que incurrió en ese tiempo y el beneficio o la pérdida resultante. Estos estados financieros nos permiten evaluar la eficiencia, la liquidez, la eficiencia operativa, la rentabilidad de una empresa y nos da una visión panorámica de la empresa. Está compuesta por 5 elementos: están los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad y la pérdida. En el caso de los ingresos, estos vienen siendo los recursos obtenidos por la empresa y que vienen a aumentar el patrimonio. El costo son los desembolsos de dinero que se utilizan para poder fabricar o ofrecer el bien o el servicio que se está vendiendo y nos van a retribuir luego un ingreso. Los gastos también es un desembolso de dinero, pero no nos retribuyen ningún ingreso y se utilizan o se realizan para poder utilizar un servicio o un bien. La utilidad viene siendo el resultado entre restar los ingresos menos los costos y los gastos. En caso de ser positivo nos genera una utilidad, en caso de ser negativo estaríamos hablando de una pérdida, en la cual los gastos y los costos superan el valor de los ingresos. Bueno, ahora vamos a ver cómo evaluamos un estado de resultados de una manera muy práctica y muy simple para que lo podamos entender. El primer paso es establecer un periodo, es decir, en qué año o en qué periodo vamos a evaluar todas las actividades financieras de la empresa. En este caso, para el ejemplo, en el 2021. Segundo, vamos a indicar el monto total de las ventas. Vamos a registrar todas las ventas que la empresa ha generado durante ese periodo. En el caso del ejercicio son $1.000.000. Por tercero, vamos a identificar los costos de venta, que son estos costos los cuales la empresa tuvo que realizar para poder producir el bien o el servicio que se está vendiendo. En el caso del ejemplo son $400.000. Luego calculamos la utilidad bruta, que no es más que una resta de las ventas menos los costos de venta. En el caso del ejemplo nos da $600.000. Luego identificamos los gastos operativos. Estos gastos no vienen a ser gastos que están ligados a la producción o a la venta de los productos de la empresa. Son más bien gastos como de administración o gastos de venta. En el caso del ejemplo son $150.000. Luego calculamos la utilidad operacional, que es el resultado de restar la utilidad bruta menos los gastos operativos. En el caso del ejercicio nos da $450.000. Luego indicamos cuáles fueron los productos financieros, los gastos financieros, otros gastos y otros productos. Aquí incluyen aquellos gastos o ingresos ajenos a la producción del negocio, como lo son los intereses por préstamo, los intereses por inversiones, las pérdidas o las ganancias por algún tipo de tasa de cambio. Luego calculamos la utilidad bruta sin impuesto, que es el resultado de restar la utilidad operacional menos el resultado de la suma de los productos financieros, los otros gastos y los otros productos. Luego indicamos el monto correspondiente a los impuestos. Los impuestos son las contribuciones que da la empresa al gobierno en el que esta opera. En el caso del ejercicio, vemos que el impuesto es el 30% de la utilidad antes del impuesto, es decir, el 30% de $395.000. En este caso son $118.500. Luego ya el último paso para terminar el estado de resultado es calcular la utilidad neta. Acá solamente lo que vamos a hacer es restarle a la utilidad antes de impuestos los impuestos del periodo a analizar. Entonces obtenemos una utilidad neta de $276.500. Ahora bien, ya acá podemos observar todo el estado de resultado ya completo. ¿Qué es lo importante? Saber analizar, ya que el análisis de resultados es esencial poder entenderlo y comprenderlo, porque nos va a hablar sobre la situación financiera de la empresa. Yo les voy a mencionar algunos de los aspectos importantes en el análisis del estado financiero. Debemos analizar muy bien lo que es el margen del beneficio bruto, ya que este nos va a indicar la rentabilidad que tiene la empresa en relación con los costos de producción y de venta. También lo que es el margen de beneficio neto, que este nos indica la rentabilidad de la empresa después de descontar todos los gastos operativos. Tenemos que estar también muy atentos a las tendencias, ya que es importante analizar la tendencia de ingresos o de gastos a lo largo del tiempo para identificar patrones y hacer proyecciones.
Y por último, debemos comparar nuestro estado de resultado con alguno de la competencia para poder ver nuestras fortalezas y las debilidades que podamos tener para poder así establecer alguna decisión estratégica. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la tasa de rendimiento mínima atractiva. Esto es una tasa de interés mínima que un inversionista espera obtener de una inversión que considera atractiva. Es un factor importante para poder evaluar si la inversión vale la pena los riesgos que están asociados con ella. Es más probable que un gerente comience un nuevo proyecto si la tasa de rendimiento mínima atractiva es mayor que la de otros proyectos. Para poder calcular la tasa de rendimiento atractiva, tenemos que tomar en cuenta 3 factores fundamentales, los cuales son el costo de oportunidad, el riesgo y la inflación. El costo de oportunidad no es más que el rendimiento que el inversionista podría obtener de la mejor inversión alternativa disponible. Luego tenemos lo que es el riesgo. El riesgo viene siendo la probabilidad de que no rinda o no tenga el rendimiento que se esperaba. Luego tenemos lo que es la inflación, que como todos bien sabemos es la alza de los precios en un periodo de tiempo y que viene a afectar el valor de nuestras inversiones, ya que puede disminuir con el tiempo. Ahora bien, ¿cómo se calcula esta tasa de rendimiento? La fórmula general que existe para calcularla es el TMEAR igual al valor del proyecto más la tasa de interés de préstamo más la tasa de la inflación esperada más los cambios en la tasa de inflación más el riesgo de incumplimiento del préstamo más el riesgo del proyecto. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que una empresa esté evaluando un proyecto de inversión con las siguientes características. El valor del proyecto es de $100,000, la tasa de interés del préstamo del 5%, la tasa de inflación esperada es del 3%, el cambio de la tasa de la inflación es de 1%, el riesgo de incumplimiento del préstamo es del 2% y el riesgo del proyecto es del 4%. Entonces, aplicándolo en la fórmula general, tenemos un resultado de $115,000. En este caso, significa que el proyecto debería generar al menos esa cantidad para que sea considerado atractivo para la empresa. Para el estudio financiero es indispensable tener claro la financiación. Este es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o persona para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito para que puedan ejecutar sus planes. En el caso de las compañías suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. Hay que tener en cuenta y evaluar las fuentes de financiación para tomar la mejor decisión, como pueden ser el plazo del préstamo, la tasa de interés que se cobra, utilidades proyectadas para el negocio antes y después del pago de intereses y antes de impuestos, tipos de garantías necesarias. Existen 2 tipos de financiación para la mayoría de los negocios. La opción a corto plazo. Este tipo de financiación se da cuando se desea devolver la cantidad financiada en menos de un año. Dentro de esta categoría entran las fórmulas muy conocidas como los descuentos de pagaré, anticipo de facturas, avales, entre otros. También está la opción a largo plazo. Son aquellas fórmulas de financiación que están pensadas para ser amortizadas a largo plazo. Dentro de estas están el renting, las inversiones a largo plazo, entre otras. También hay que tener en cuenta para el estudio financiero el balance general. Este es un estado financiero que refleja el estado de una empresa en una fecha específica. Muestra la realidad de la empresa en el momento de realizarlo, es decir, el balance será diferente para otra fecha. Este estado financiero es estático y no me garantiza una visualización de cómo será en el futuro. El balance general muestra la distribución de los activos, la estructura del negocio, es decir, si se basa en activos fijos o en activos corrientes. Este aspecto es importante y se debe tener en cuenta al analizar el sector. Como ejemplos del balance general podemos tener comprar una máquina y trabajar 3 turnos o comprar 3 máquinas y trabajar un turno. Inversiones en activo, fija el monto de los pasivos y distribución en activos fijos, corrientes y otros activos. Hola, mi nombre es Evi Araque, hablaré sobre el flujo neto de caja. El flujo de caja es un término financiero que hace referencia a las entradas y salidas de dinero que se dan en una empresa en un periodo determinado. Nos permitirá obtener la acumulación neta de activos líquidos durante un periodo de tiempo específico.
La diferencia entre los ingresos y gastos, es decir, el resultado de restar a los ingresos que tiene la empresa, los gastos que tiene que hacer, lo llamamos flujo de caja neto. Dicho movimiento de caja supone que para las empresas un indicador primordial a la hora de cuantificar el volumen y la liquidez de las mismas durante un periodo cronológico específico, ayudando así a sus directivos a tomar las decisiones pertinentes en pos de mejorar las gráficas. Entre los tipos de flujo de caja podemos encontrar tres. El flujo de caja de operaciones, FCO, es el dinero ingresado o gastado por actividades directamente relacionadas con la de la empresa. En el flujo de caja operativo, al tratarse de una operación que mimetiza sus importes con el ejercicio de actividades relacionadas, no se tienen en cuenta los costes derivados de la financiación. Segundo, el flujo de caja de inversión, FCI, es el dinero ingresado o gastado resultado de haber dedicado un dinero a un producto que nos beneficiaría en el futuro, por ejemplo, una maquinaria. Por norma general, estas inversiones se realizan sobre aquellos activos financieros que aportan una rentabilidad evidente y por tanto consigue fácilmente liquidez. Tercero sería el costo de caja financiero, el FCF, que es el dinero ingresado o gastado como resultado de operaciones directamente relacionadas con el dinero, como compra de una parte de una empresa, pago de préstamos, intereses. Estos movimientos de dinero responden a aquellas inversiones realizadas por parte de la propia entidad financiera relacionadas con la actividad económica. Algunos ejemplos paradigmáticos que se podrían decir sería también pagos de créditos o el efectivo aportado tras haber emitido acciones en bolsa. Se trata, por tanto, de aquel flujo que responde a obligaciones financieras de la empresa. ¿Cómo calcular el flujo de caja? El primer paso sería contar con información sobre los ingresos y egresos de la empresa. Esta información se puede encontrar en los libros contables. El paso número 2, volcar la información en una tabla para facilitar la organización. Cada columna correspondería a un mes y en las filas colocaríamos lo que son los ingresos y los gastos. En el paso número 3, calcularíamos el total de ingresos y el total de los gastos de cada mes. La diferencia entre el primero y el segundo será el saldo neto de dicho mes. Trasladamos la explicación anterior a una fórmula, la cual sería flujo de caja va a ser igual al beneficio neto más la amortización, más las provisiones, más las cuentas por pagar, menos las cuentas por cobrar. Vamos a obtener dos posibles situaciones al calcular nuestro flujo de caja. Nuestro flujo de caja puede ser positivo, indicaría que los activos corrientes de la empresa están aumentando. En este caso, la empresa puede utilizar estos beneficios para saldar deudas, expandir dinero a los accionistas, reinvertir en mejoras empresariales, pagar gastos y realizar un muro de contención económico frente a posibles peligros financieros. O podemos tener un flujo de caja negativo que nos indica que los activos corrientes de la empresa están disminuyendo. Esto denota caída en la rentabilidad, lo que se traduce en pérdidas. Entonces hay que tomar medidas urgentes que redireccionen los objetivos de la entidad. Los flujos de caja son muy utilizados para analizar la viabilidad de proyectos y son la base para el cálculo de los ratios, los cuales son el valor actual neto, VAN, y la tasa interna de retorno, TIR. Como beneficio del cálculo y gestión del flujo de caja, todas las ventajas se podrían resumir en un incremento del control financiero. Buenas. El valor actual neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esta inversión. También se conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto. El valor actual neto va a presentar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, número de unidades monetarias, euros, dólares, pesos, etc. Se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión, ya que calculando el valor actual neto de distintas inversiones, vamos a conocer con cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia. El valor actual neto sirve para generar dos tipos de decisiones. En primer lugar,
ver si las inversiones son efectuables y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, conocida también como TIR, es un indicador que permite conocer la rentabilidad de un proyecto mediante el cálculo de la diferencia entre los gastos actuales y los ingresos proyectados en el futuro, con el fin de estimar las ganancias esperadas de una inversión. La tasa interna de retorno o TIR nos permite saber si es viable invertir en un determinado negocio considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. La TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. En términos simples, la tasa interna de retorno o TIR es el porcentaje de ingresos que se obtiene periódicamente debido a una inversión. Por ejemplo, si el análisis de un proyecto en dólares se obtiene una TIR de un 10% anual, significa que por cada $100 invertidos se obtiene un ingreso o ganancia de $10 cada año. Vivimos en un mundo variable que está experimentando cambios políticos, sociales y económicos que los mercados difícilmente logran anticipar. En este contexto, las personas tenemos un gran desafío a la hora de decidir dónde invertir nuestro dinero. Hoy más que nunca es necesario contar con parámetros que nos permitan entender el valor y el riesgo de una inversión, para que de este modo se pueda mitigar el clima de incertidumbre del mercado actual. En síntesis, podemos decir que el TIR es una herramienta muy importante para la toma de decisión de llevar a cabo un nuevo proyecto, ya que nos va a permitir ponderar otras opciones de rentabilidad con menor riesgo y determinar si el proyecto es viable o no. Es importante considerarla como una herramienta más dentro de otros medios existentes para evaluar un proyecto, ya que por sí sola puede perder de vista otros aspectos que generen valor al proyecto. Al generar un valor cuantitativo que puede ser ponderado con otras opciones de rentabilidad, es una valoración de gran utilidad en tiempos como este, donde los cambios de mercado nos obligan a revisar constantemente nuestras inversiones. Soy Juliette Ugarte y yo les voy a hablar sobre el análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad mide la susceptibilidad o respuesta de nuestro proyecto de inversión ante modificaciones en una variable determinada de la cual depende directa o indirectamente el proyecto. Permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto utilizando datos confiables y certeros. Al estudiar todas las variables y los posibles resultados, los directores de proyectos pueden tomar mejores decisiones respecto al proyecto, el negocio o las inversiones. Importancia. El análisis de sensibilidad es una parte importante en la presentación de nuevos proyectos financieros dentro de la empresa. Facilita decisiones. El análisis de sensibilidad da como resultados pronósticos respaldados por datos. Cuando se consideran todas las variables y se analizan todos los resultados, le resulta más sencillo a la gerencia tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, es una herramienta extremadamente útil para la planificación futura de la empresa. Asegura el control de calidad. Con el análisis de sensibilidad, las compañías pueden determinar aquellos procesos que no están permitiendo la creación de un producto útil e impiden el alcance de objetivos. Determinar aquellos errores a tiempo ayudará a crear mejores productos y a menor tiempo, lo que puede generar en el futuro una mayor diversificación. Mejor asignación de recursos. El análisis de sensibilidad permite identificar las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, a su vez que mida su posible impacto en los resultados. Esto permite a las organizaciones dirigir los recursos de las variables que más apoyo necesiten. En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto. Por ejemplo, si se tiene una incertidumbre con respecto al precio de venta del artículo que se proyecta fabricar, es importante determinar qué tan sensible es la tasa interna de retorno o el valor presente neto.
Con respecto al precio de venta, si se tienen dos o más alternativas, es importante determinar las condiciones en que una alternativa es mejor que la otra.